Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a platicar de la obra virtual El Último Aliento, volumen 2. Y por esto doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a las actrices Amaya Blas, que interpreta a Elis Regina, y a Sandra Galeano, que interpreta a Josephine Baker. Sandra, Muchas gracias. Amaya, ¿cómo están? Gracias por platicar con nosotros. Muy bien, muy contentas. Muchas gracias por el espacio. No, hombre, También gracias a lo ustedes. mismo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, platíquenme, ¿de qué trata El Último Aliento, volumen 2 y cómo es que ustedes se involucraron en este proyecto? Bad Boy. Va. El último aliento. Bueno, el último aliento en realidad es, como decías, es volumen 2. En realidad el último aliento empezó desde el 2015 este proyecto, que lo comenzó Silvia Pasquelli y Gilda Salinas. Bueno, han habido distintas temporadas, etcétera, varios personajes, y justo tiene que ver con el último aliento en la vida de estos personajes, ¿no? Esto es lo que los une de alguna forma. Entonces han sido monólogos, una serie de monólogos de personalidades de la cultura muy importantes y que murieron de alguna forma trágica, digamos, ¿no? Eh, y ha sido muy bonito todo ese recorrido. Yo llegué aquí porque en principio estaba alternando, la primera temporada alternaba Sharon Tate con Mariana Torres y Sofía Lama, y a raíz de eso fue que luego me incorporé en la segunda temporada, en donde ya venía el personaje de Eli Regina. Entonces, no sé, es un personaje al que le tengo muchísimo cariño y que estoy feliz de volverlo a interpretar. Y bueno, yo lo que podría decir es de esto, yo entré en la segunda temporada, que es esta, y supe que había otra y para mí fue hermoso la invitación, hermosa la invitación por parte de Gilda de pertenecer o de acoplarme a esta segunda temporada con otro personaje que no estaba en la primera. Y nada, y para mí este proyecto me parece alucinante. Está muy bueno el proyecto, el equipo y el personaje el que interpreto. Perfecto. ¿Nos podrían platicar, por favor, sobre sus respectivos personajes y cómo se han preparado para interpretarlos? Bueno, el personaje de Elis Regina, aunque ya lo hice anteriormente, esta vez, bueno, han habido, por ejemplo, distintos directores y directoras a lo largo de El Último Aliento, ¿no? Y entonces eso está muy padre porque pues, te da la oportunidad de poder trabajar de distintas formas y pues de conocer la forma de trabajar de distintos directores y directoras, ¿no? Entonces, por lo mismo, en esta ocasión, Fernando Canek es quien dirigió, y en la anterior edición en donde yo salía como Elis Regina, tenía otro director que era Flaco Ibáñez. Entonces, realmente me preparé en aquel momento, y esto no es que sea simplemente una repetición de lo que sucedió antes, sino que fue muy rico el que ahora con Fernando Canek sí lo retomamos de alguna forma, pero luego le empezamos a dar otros matices, digamos que renació de alguna forma el personaje. Trabajé también el acento. Hay algo muy curioso que yo desde el primer día en el que me dijeron, a ver, léeme esto, eh, lo leí con acento brasileño. ¿Por qué? No sé. O sea, no tendría que haber sido a fuerza ni nada, nadie me lo pidió, pero ya desde el inicio, el mismo texto como que me llevaba a eso, ¿no? Entonces, lo trabajé muy por encima en la primera temporada, que se hizo Elis Regina, y ahora con Fernando Canek, él es muy bueno con los acentos, entonces me ayudó mucho eso, y de repente se volvió como un reto, ¿no? El decir, ok, esto que tenía con Elis Regina, ahora todavía lo llevamos a más, y ya se volvió hasta cambiar palabras y ponerlas en portugués, ¿no? Y o sea, ir como un poco campechaneándole, digamos, en cuestión del texto, palabras en español y en portugués, y luego, o sea, trabajar el acento mucho más a fondo,
literal me puse con Google a escuchar, o sea, estaba escuchando y cómo se hacían las palabras y cómo utilizar palabras que se pudieran entender de alguna manera, también a quien lo está viendo, ¿no? En español. Pero eso fue muy rico el que es un personaje que he tenido que trabajar desde la parte interna, porque era una mujer muy compleja, una mujer muy fuerte, muy aguerrida y muy compleja y talentosísima, Elis Regina. Entonces, desde trabajar esa parte interna en la que ella ya está en una crisis fuerte, hasta trabajar también el tema del cuerpo, hay un poquito de canto muy breve, yo no soy cantante, aclaro, pero hubo que también hacer todo esto y trabajar también el acento, ¿no? O sea, como que ha sido un personaje muy, muy completo y muy rico de trabajar. Bueno, en mi caso fue estreno total. Estreno total, no estuve en la primera temporada. Era la primera vez que interpreto a Josephine, pero es un texto que Hilda Salinas lo escribió específicamente para mí creo que el 2017, creo que sí. Pero bueno, estuvo ahí a punto de empezar, después pasaron diferentes situaciones, se paró, pasaron muchas cosas. Cuando Hilda Salinas me preguntó qué me parecía si escribía algo sobre Josephine para mí, yo le confesé, y lo confieso aquí a público, que no sabía exactamente quién era Josephine Baker. El momento que entro a Google y veo a Josephine Baker, me veo a mí. Y fue como, me abrió un mundo. Empecé también como a investigar más de ella, de lo que hacía, de cuáles fueron sus motivaciones, cómo vivió, digo, toda la historia, y me enamoré del personaje. Y no se daba la posibilidad de un comienzo de trabajo hasta que pasó esto. Y para mí fue fantástico, más allá de que lo que trabajamos aquí en Monólogos es como un resumen del texto general, ya con ese resumen, con la dirección de Fernando, como decía Amaya, que para mí es la primera vez que trabajo con Fernando. Trabajé con varios directores, pero Fernando nunca me había tocado y me parece excepcional, porque además fue en Zoom. Es otro rollo, es otra manera de escucharnos, de interpretar, de armarnos nuestra escena en nuestro espacio, de buscar de nuestro vestuario qué nos puede dar este personaje, el tema de los acentos. Lo que tiene Josephine, no es que interpreta en este monólogo, no es que interprete diferentes personajes, pero sí habla de diferentes personajes y usa su acento. Y es en francés, en italiano, y obviamente tampoco, en mi caso, tengo esa facilidad de idiomas, y inglés también. Pero bueno, con Fernando fue mucho más fácil buscar afrancesado, españolado, ¿no? Porque tampoco es que hablo en francés, porque si no, digo, no todo el mundo lo entendería, como decía Maya, lo de portugués. Pero jugar con eso, jugar con los sonidos, el sonido de las palabras que te llevan al idioma. El que escuche dice, bueno, sí, francesa intentando hablar español, o español intentando hablar en francés, ¿no? Y fue toda una experiencia que a mí me encantó, de empezar desde cero en muy poco tiempo, porque en realidad fue como poco tiempo la construcción. Lo bueno en mí, que yo, más allá de que no la tenía trabajada en montaje, pero sí trabajada en la historia. Y eso a mí, como que hicimos una fusión, Josephine y Sandra Galeano, hicimos una fusión del primer momento que nos conocimos, y me enamoré y traté de buscarle como una igualdad entre la actriz y el personaje,
¿no? Yo soy extranjera también, viviendo en México, no tengo todas esas características que Josephine Baker ha tenido, pero hay como algún paralelismo, piel morena, todas esas, lo histriónico de Josephine Baker, de alguna manera lo tengo. Entonces, digo, como que se conjuntaban muchas cosas. Y eso para mí fue divino, el poder llevar el personaje y la actriz de la mano para poder lograr lo que verán, que ahí ya eso es otra cosa.